Abracé al hombre equivocado por error, y así encontré el amor de un millonario. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Hay momentos en la vida que uno jamás olvida, ¿verdad? Esos instantes que quedan grabados en el alma como si hubieran pasado ayer, aunque hayan transcurrido meses o años. Para mí, ese momento fue un martes cualquiera de octubre en el aeropuerto de Guadalajara, cuando abracé al hombre equivocado y mi vida cambió para siempre. Me llamo Alejandra Torres, tengo 27 años, y hasta ese día era solo una mesera más del restaurante La Mariposa, en Puebla. Nada especial, nada extraordinario. Una mujer común que trabajaba dobles turnos para mantener a flote a su familia. Mi mamá, Amparo, llevaba años luchando contra la diabetes. Y mi hermana menor, Mariana, soñaba con estudiar medicina, aunque sabíamos que eso era casi imposible con nuestros ingresos. Ese martes había viajado a Guadalajara para recoger a mi primo Joaquín, que regresaba de Estados Unidos después de 2 años. Lo extrañaba tanto. Era como el hermano que nunca tuve. Y sabía que su llegada le subiría el ánimo a mamá. Llevaba esperándolo casi 1 hora cuando lo vi, o al menos, eso creí. Un hombre de espaldas, alto, con un abrigo azul marino idéntico al que Joaquín me había descrito en sus mensajes. El mismo color, el mismo corte elegante. Mi corazón se aceleró de la emoción. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él y lo abracé por la espalda con toda la fuerza que tenía. «Por fin llegaste», le susurré al oído, apretándolo contra mí. «No sabes cuánto te extrañé». Cuando se volteó, el mundo se detuvo. No era Joaquín, era un hombre que jamás había visto en mi vida, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. Tenía unos ojos color café oscuro, profundos como pozos antiguos, que guardaban una tristeza tan intensa que me cortó la respiración. Su rostro era atractivo, maduro, con líneas de expresión que hablaban de preocupaciones y responsabilidades pesadas. Pero lo que más me impactó fue la forma en que me miró, como si hubiera visto un fantasma. «Disculpe, yo», balbucé, sintiendo que el calor me subía a las mejillas. Pensé que era otra persona. «Lo siento mucho». Esperaba que se molestara, que me dijera algo desagradable por haberlo confundido. Pero no. Se quedó ahí parado, estudiando mi rostro con una intensidad que me ponía nerviosa. Sus ojos recorrían mis facciones como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «No se preocupe», me dijo finalmente, con una voz ronca que delataba cansancio. «Pasa más seguido de lo que cree». Había algo en su manera de hablar, en su postura, que gritaba dinero y poder. Su ropa era cara, su reloj brillaba discretamente en su muñeca, y tenía esa presencia que solo tienen las personas acostumbradas a que las obedezcan. Yo, en cambio, llevaba mis únicos zapatos decentes y el vestido que había comprado en el tianguis para ocasiones especiales. «¿Está esperando a alguien?», me preguntó, y no supe por qué. Pero sentí que realmente le importaba la respuesta. «A mi primo», le expliqué, todavía apenada. «Viene de Estados Unidos, sí. Alejandra Torres», anunció una voz por el altavoz. «Su familiar la está esperando en la puerta número 3. El hombre sonrió por primera vez, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. «Creo que la están buscando», me dijo. «Sí, gracias. Y otra vez, disculpe por...». Hice un gesto señalando el abrazo. «Damián», me dijo, extendiendo la mano. «Damián Salinas». Cuando nuestras manos se tocaron, sentí una corriente eléctrica que me recorrió todo el brazo. Era absurdo, lo sé, pero juro que sentí como si ya hubiera tocado esa mano antes. «Alejandra Torres», respondí automáticamente. «¿Alejandra?», repitió mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. «Es un nombre bonito». Nos quedamos ahí parados unos segundos más, sin saber muy bien qué decir. Había algo en el aire, una tensión extraña que no podía explicar. Finalmente, la voz del altavoz volvió a llamarme y tuve que irme. «Que tenga buen día, señor Salinas», le dije, comenzando a alejarme. «Igualmente, Alejandra». Durante todo el camino de regreso a Puebla, no pude sacar a Damián Salinas de mi cabeza, sus ojos tristes, la forma en que había dicho mi nombre, esa sensación de familiaridad que no tenía sentido alguno. Joaquín me platicaba de sus aventuras en el norte, pero yo solo asentía mecánicamente, perdida en mis pensamientos, de vuelta en La Mariposa,
La vida siguió su ritmo de siempre. Levantarme a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para mamá y Mariana, llegar al restaurante a las 6, trabajar hasta las 2, ir a casa a acompañar a mamá a sus citas médicas, regresar al restaurante para el turno de la noche hasta las 11, lunes, martes, miércoles, una rutina que conocía de memoria, pero algo había cambiado en mí después de ese encuentro. Me sorprendía pensando en esos ojos café, preguntándome qué tipo de dolor cargaba ese hombre tan elegante. Por las noches, antes de dormir, recordaba la sensación de su mano en la mía y me preguntaba si alguna vez lo volvería a ver. La respuesta llegó 3 días después. Era viernes por la tarde. Estaba sirviendo café a una mesa de estudiantes cuando vi una silueta familiar en la entrada del restaurante. Mi corazón se saltó un latido. Era él, Damián Salinas, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses, mirando alrededor como si buscara algo específico. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y esa misma electricidad del aeropuerto volvió a recorrerme el cuerpo. Sonrió levemente y se dirigió hacia mi sección. «Mesa para 1», me dijo cuando llegué a atenderlo, aunque los dos sabíamos que no había venido por la comida. «Por supuesto. ¿Prefiere alguna mesa en particular?» «La 7 está bien», respondió, señalando la mesa del rincón, la más tranquila, la más privada. Mientras le servía el café y tomaba su orden, no podía dejar de preguntarme qué hacía un hombre como él en un lugar como este. La Mariposa era un restaurante honesto pero humilde, frecuentado por trabajadores de la zona y estudiantes sin mucho dinero. Definitivamente no era el tipo de lugar donde esperarías encontrar a alguien que claramente pertenecía a otro mundo. Pero ahí estaba, y algo en su manera de mirarme me decía que esto era solo el comienzo. Damián Salinas se convirtió en parte de mi rutina sin que me diera cuenta. Al principio pensé que había sido casualidad, que tal vez tenía negocios por la zona y había decidido probar nuestro café. Pero cuando regresó al día siguiente, y luego al otro, y después todas las tardes de esa semana, supe que había algo más. Siempre pedía la mesa 7, siempre en mi sección, y siempre me observaba con esa intensidad que me ponía los nervios de punta, como si estuviera tratando de descifrar un misterio que yo misma desconocía. ¿El café de siempre? «Señor Salinas», le preguntaba cada tarde, y él asentía con esa sonrisa melancólica que ya empezaba a conocer de memoria. «Por favor, Alejandra. Y dime Damián». Me costó trabajo acostumbrarme a llamarlo por su nombre. En mi mundo, la gente como él era señor o licenciado, nunca por su nombre de pila, pero algo en su manera de pedírmelo, sin arrogancia, casi como una súplica, me convenció de intentarlo. Las primeras semanas manteníamos conversaciones breves y corteses. Él pedía café y tal vez un pan dulce. Yo se lo servía. Intercambiábamos algunas palabras sobre el clima o el menú, y eso era todo. Pero había algo en esos momentos que me tranquilizaba de una manera extraña. Su presencia, a pesar de la diferencia de clases tan obvia entre nosotros, no me hacía sentir incómoda. Al contrario, era como si hubiera encontrado un espacio de calma en medio del caos de mis días. Una tarde de noviembre, mientras le servía su café, noté que tenía ojeras más marcadas de lo usual. «¿Está bien?», le pregunté antes de poder detenerme. «Se ve cansado». Se quedó callado por un momento, removiendo el azúcar en su taza más tiempo del necesario. «Mi hija no ha estado durmiendo bien», me confesó finalmente. «Antonella tiene 8 años y, bueno, ha sido difícil para ella desde que murió su mamá». Sentí un nudo en el estómago. No sabía que era viudo, no sabía que tenía una hija. De repente, toda esa tristeza que cargaba en los ojos tenía sentido. «Lo siento mucho», le dije, y realmente lo sentía. No sabía que... «Hace mucho que... 3 años», respondió, y su voz se quebró ligeramente. «Isabela murió en un accidente automovilístico. Desde entonces, Antonella no habla con extraños. De hecho, casi no habla con nadie. Mi corazón se partió por esa niña que no conocía. 8 años y ya había perdido a su mamá. No podía imaginarme el dolor que debía cargar tan pequeñita. ¿Ha intentado llevándola con algún especialista?», le pregunté. «Hemos probado con varios psicólogos, terapeutas infantiles, incluso psiquiatras», suspiró. «Pero ella simplemente se cierra más.
Los médicos dicen que es mutismo selectivo, una respuesta al trauma, que con tiempo y paciencia podría superarlo. Pero usted no puede esperar para siempre. Terminé la frase por él. Exacto. Trabajo muchas horas. Tengo reuniones, viajes de negocios. He tenido que contratar niñeras. Pero Antonella las rechaza a todas. Se encierra en su cuarto. No come, llora hasta que se van. En ese momento, algo se encendió en mi interior. No sé si fue instinto maternal, empatía, o simplemente el deseo de ayudar, pero sentí una conexión inmediata con esa situación. Yo era muy tímida cuando era niña. Le compartí. Mi papá nos abandonó cuando tenía 7 años, y por meses no quise hablar con nadie que no fuera mi mamá o Joaquín, mi primo. Lo que me ayudó fue... Me detuve. ¿Qué estaba haciendo? Dándole consejos de crianza a un hombre que claramente tenía recursos y educación que yo jamás tendría. ¿Qué te ayudó?, me preguntó, inclinándose hacia adelante con genuino interés. La cocina, admití. Mi mamá me enseñó a cocinar, y por alguna razón, cuando estaba preparando comida, me sentía segura, como si tuviera control sobre algo en mi mundo que se había vuelto tan incierto. Damián se quedó pensativo por un largo rato. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una calidad diferente, más suave. Alejandra, sé que esto va a sonar loco, pero ¿has pensado alguna vez en trabajar como niñera? Mi primera reacción fue reírme. Señor Damián, yo trabajo en un restaurante. No tengo experiencia con niños. No tengo estudios especializados. No. Pero tienes algo que ninguna de las niñeras profesionales que he contratado ha tenido. Me interrumpió. Tienes calidez, tienes empatía, y algo me dice que Antonella respondería bien contigo. No sé qué decir, murmuré, completamente desconcertada por la propuesta. Solo piénsalo, me pidió. El sueldo sería 3 veces lo que ganas aquí, más hospedaje y comida, y no sería solo cuidar a Antonella. Podrías enseñarle a cocinar, si quiere, darle esa sensación de seguridad que la cocina te dio a ti. Cuando llegué a casa esa noche, mamá estaba esperándome en la sala. Como siempre, le platiqué sobre la propuesta de Damián, esperando que se emocionara por la oportunidad económica, pero su reacción fue completamente inesperada. «¿Damián Salinas?», repitió, y su cara se puso pálida. «¿De la familia Salinas de Guadalajara?» «Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Los conoces?» Mamá se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, algo que solo hacía cuando estaba muy nerviosa. «Alejandra, mija, no puedes trabajar para esa familia». «¿Por qué no?», le pregunté, confundida por su reacción. «Es una oportunidad increíble. Podríamos pagar tus medicamentos sin problemas. Mariana podría...» «No», me interrumpió con firmeza. «Busca otro trabajo, cualquier otro trabajo, pero no con los Salinas». «Mamá, no entiendo. ¿Qué tienen de malo?», pero se negó a explicarme. Solo siguió repitiendo que no debía acercarme a esa familia, que era peligroso, que había cosas que yo no entendía. Por primera vez en mi vida, sentí que mi propia madre me estaba ocultando algo importante. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en los ojos tristes de Damián, en esa niña de 8 años que había perdido a su mamá y que ahora vivía en silencio. En la reacción extraña de mamá, ¿qué podían haber hecho los Salinas para provocar tanto miedo en ella? Pero por más que le preguntaba, mamá se mantenía en silencio. Y mientras más se negaba a explicarme, más curiosidad me daba. ¿Qué secretos guardaba esa familia? ¿Y por qué tenía la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre? 3 días después, cuando Damián regresó al restaurante con la misma pregunta en los ojos, ya había tomado mi decisión. A pesar de las advertencias de mamá, a pesar de mis propios miedos, algo en mi interior me decía que tenía que aceptar, que esa oportunidad, por más extraña que fuera, era el camino que el destino había puesto frente a mí. «Acepto», le dije, y vi cómo sus ojos se iluminaron por primera vez desde que lo conocía. No tenía idea de que con esas 2 palabras estaba sellando mi destino. La primera vez que vi la mansión de los Salinas, sentí como si hubiera entrado a un sueño que ya había soñado antes. Era una casa colonial impresionante, con muros de cantera rosa y jardines que parecían sacados de una revista. Pero lo que más me impactó no fue su belleza o su tamaño, sino esa sensación extraña de familiaridad
que me recorrió el cuerpo desde el momento en que bajé del auto. «Bienvenida a tu nuevo hogar», me dijo Damián mientras cargaba mi única maleta. No pude evitar sentirme pequeña al lado de tanta grandeza. Mi ropa, que había empacado cuidadosamente, de repente me parecía inadecuada para un lugar así. El vestíbulo principal tenía un techo altísimo con vigas de madera tallada y una escalera de mármol que subía hacia el segundo piso como si fuera de película. Había cuadros antiguos en las paredes, algunos retratos de familia que me miraban desde sus marcos dorados, pero lo que más me llamó la atención fue un retrato grande al pie de la escalera, una mujer hermosa de cabello castaño y ojos color miel, sonriendo con una calidez que se sentía real incluso en la pintura. «Isabela», me dijo Damián cuando notó que me había quedado viendo el retrato. Su voz se suavizó de una manera que me partió el corazón. Fue mi esposa. Me quedé sin palabras. La mujer del retrato era absolutamente preciosa, con un rostro dulce y elegante que irradiaba bondad. Pero lo que me desconcertó fue que, al verla, sentí como si estuviera viendo a alguien conocido. No a ella específicamente, sino... no sé cómo explicarlo. Era como ver tu propio reflejo en un espejo distorsionado. «Era muy bonita», murmuré, sin poder apartar la vista del cuadro. «Sí, lo era», respondió Damián. Y cuando volteé a verlo, tenía esa misma expresión extraña que había puesto la primera vez que me vio en el aeropuerto, como si estuviera viendo un fantasma. «Tu cuarto está en el segundo piso», me dijo, sacudiendo la cabeza como para alejar algún pensamiento. «Al final del pasillo, el de Antonella está justo al lado». Mientras subíamos la escalera, cada paso me daba más nervios. ¿Qué iba a decirle a esa niña? ¿Cómo me iba a presentar? Yo no sabía nada de ser niñera, no tenía experiencia con niños traumatizados. Todo lo que tenía era mi instinto y las ganas de ayudar. Mi cuarto era más grande que toda nuestra sala en Puebla. Tenía una cama queen size con sábanas blancas impecables, un escritorio de madera junto a la ventana y un baño privado que me hizo sentir como si estuviera en un hotel de lujo. Pero lo que más me gustó fue la vista. Desde mi ventana podía ver todo el jardín trasero, con sus árboles frutales y una fuente pequeña en el centro. «Espero que te sientas cómoda», me dijo Damián, dejando mi maleta sobre la cama. «La cena es a las 7. Te presentaré a Antonella entonces». Cuando se fue, me senté en la orilla de la cama y traté de procesar todo lo que estaba pasando. Hace una semana era una mesera en Puebla y ahora estaba en una mansión, a punto de convertirme en niñera de una niña traumatizada. La vida realmente puede cambiar de un día para otro. Desempaqué mis pocas pertenencias sintiéndome como una impostora. Mi ropa se veía ridícula colgada en ese closet enorme. Mis zapatos baratos parecían fuera de lugar en ese piso de mármol, pero no había marcha atrás. Ya estaba aquí y tenía que intentarlo. A las 7 en punto. Bajé al comedor. Era una habitación elegante con una mesa larga de madera oscura y candelabros de cristal. Damián ya estaba ahí, pero no había señales de Antonella. «¿No viene a cenar?», le pregunté. Le dije que bajaría, pero se encogió de hombros con resignación. «No le gustan los cambios, y tú eres un cambio muy grande para ella». Comimos en silencio los primeros minutos. La comida estaba deliciosa, preparada por Consuelo, la cocinera que llevaba trabajando en la casa desde antes de que naciera Antonella. Pero yo apenas podía concentrarme en la cena porque no paraba de pensar en esa niñita que estaba arriba, sola en su cuarto. «¿Puedo intentar llevarle algo de comer?», le pregunté a Damián. «Puedes intentar, pero no te va a abrir. Lo ha hecho con todas las niñeras anteriores». Pero algo en mi interior me decía que tenía que intentarlo. Después de cenar, le pedí a Consuelo que me dejara preparar un plato para Antonella. Elegí algo sencillo, unos quesadillas con frijoles refritos y un poco de fruta fresca, comida casera, como la que mi mamá me hacía cuando era pequeña, y me sentía triste. Subí las escaleras despacio, el plato en las manos, el corazón latiéndome fuerte. Al llegar a la puerta de Antonella, toqué suavemente. «Hola, Antonella», dije con voz suave. «Soy Alejandra. Tu papá me contrató para cuidarte. Te traje algo de cenar». Silencio. «Sé que no me conoces, y está bien que no quieras abrir la puerta, pero voy a dejar el plato aquí afuera, por si te da hambre más tarde, ¿ok?» Dejé el plato en el piso junto a su puerta y me dirigí a mi cuarto. Pero antes de entrar,
Escuché un ruido muy sutil, la puerta de Antonella abriéndose apenas, lo suficiente para que una manita pequeña jalara el plato hacia adentro. Me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Esa noche tuve los sueños más extraños de mi vida. Soñé que caminaba por la mansión, pero más joven, como de niña. En el sueño conocía cada rincón, cada escalón, cada puerta. Sabía exactamente dónde estaba la cocina, dónde quedaba la biblioteca, incluso dónde estaba escondida la llave de repuesto del jardín. Era como si hubiera vivido ahí antes. Me desperté confundida y un poco agitada. ¿Por qué soñaría algo así? Nunca había estado en esa casa antes del día anterior, pero en mi sueño todo me resultaba familiar. Bajé temprano a desayunar, esperando encontrarme a Damián, pero Consuelo me dijo que ya se había ido a trabajar. Siempre sale muy temprano, mijita, me explicó mientras me servía café. Es un hombre muy ocupado, pero te dejo el desayuno de la niña por si quieres intentar llevarle algo. Otra vez preparé algo sencillo, hot cakes con miel y fresas, y un vaso de leche tibia. Subí a su cuarto y repetí el mismo ritual del día anterior. Buenos días, Antonella. Soy Alejandra. Te traje desayuno. Esta vez, la puerta se abrió un poquito más rápido que la noche anterior. Vi una sombra moverse detrás de la rendija, como si estuviera espiándome. Me gusta hacer hot cakes, le dije al aire, sin esperar respuesta. Mi mamá me enseñó cuando era pequeña. Ella dice que el secreto está en no batir mucho la masa, para que queden esponjositos. Dejé el plato y me alejé. Pero esta vez esperé al final del pasillo. A los pocos minutos, vi una carita pequeña asomarse por la puerta. Era preciosa, con el cabello castaño de su mamá y los ojos café de su papá, pero con una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que se escondiera de nuevo, pero había sido un segundo de conexión real, y eso me llenó de esperanza. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Yo le llevaba comida, le hablaba a través de la puerta, y ella gradualmente se iba animando a dejarse ver más tiempo, hasta que una tarde, una semana después de mi llegada, finalmente pasó algo diferente. Estaba en mi cuarto leyendo cuando escuché pasos muy ligeros en el pasillo. Me asomé y vi a Antonella parada frente a mi puerta, con un dibujo en las manos. No se acercó, no dijo nada, pero dejó el papel en el piso y se fue corriendo. Era un dibujo de las dos, ella y yo, tomadas de la mano en el jardín. Arriba había escrito con letras infantiles: «Gracias por la comida». Y ahí fue cuando supe que esta niña y yo íbamos a estar bien. El dibujo de Antonella se convirtió en mi tesoro más preciado. Lo pegué en el espejo de mi cuarto. Y cada mañana al verlo me recordaba por qué estaba ahí. Esa niña necesitaba sanarse, y yo estaba decidida a ayudarla, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Después del dibujo, Antonella comenzó a dejarse ver más seguido. Al principio solo asomaba la cabecita por su puerta cuando yo pasaba por el pasillo, pero poco a poco se fue animando a salir de su cuarto. Siempre mantenía distancia, siempre lista para correr si yo hacía algún movimiento brusco. Pero era progreso. Una mañana decidí cambiar de estrategia. En lugar de llevarle el desayuno a su cuarto, le dejé una nota deslizada por debajo de su puerta. «Antonella, voy a estar haciendo hot cakes en la cocina. Si quieres acompañarme, me encantaría tenerte ahí, pero si prefieres quedarte en tu cuarto, está bien también. Te quiere, Alejandra». Media hora después, mientras estaba batiendo la masa como me había enseñado mamá, escuché pasos pequeños acercándose a la cocina. Me quedé muy quieta, sin voltear, siguiendo con mi tarea como si nada hubiera pasado. Por el rabillo del ojo vi a Antonella asomarse por la entrada, observándome con curiosidad. «Hola, preciosa», le dije sin voltear a verla, para no asustarla. «¿Quieres ayudarme? Se me olvidó cuánta miel le pongo a la masa». Silencio. Pero no se fue. A mi hermanita Mariana le gusta que le ponga mucha miel, pero a mí me gusta más poquita. ¿Tú qué opinas? Escuché sus pasos acercándose un poco más. Cuando finalmente me atreví a voltear, estaba parada al otro lado de la isla de la cocina, mordiéndose el labio inferior como hacen los niños cuando están nerviosos. «¿Me ayudas?», le pregunté, extendiéndole la cuchara con miel. Antonella se acercó despacio, como un gatito asustado, y tomó la cuchara. Cuando la miel cayó en la masa,
Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que la conocía. Era una lucecita pequeña, pero era algo. A partir de ese día, cocinar se convirtió en nuestro lenguaje secreto. Antonella no hablaba, pero me ayudaba a medir ingredientes, a revolver mezclas, a decorar galletas. Poco a poco empezó a quedarse más tiempo en la cocina y después comenzó a seguirme por toda la casa. Era como tener una sombrita silenciosa que me acompañaba a todos lados. Cuando limpiaba su cuarto, ella se sentaba en la cama a dibujar. Cuando regaba las plantas del jardín, ella me traía la regadera. Cuando leía en la sala, ella se acurrucaba en el sillón de al lado, con algún libro de cuentos. Damián notó los cambios inmediatamente. Una tarde llegó del trabajo más temprano de lo usual y nos encontró en la cocina, preparando galletas de chispas de chocolate. Antonella estaba parada en un banquito, concentrada en poner las chispas una por una en cada galleta, la lengüita asomada por la concentración. «No lo puedo creer», murmuró desde la entrada, y cuando volteé vi que tenía los ojos húmedos. Hace meses que no la veía tan tranquila. Esa noche, después de que Antonella se fuera a dormir, Damián y yo nos quedamos platicando en la sala. Era la primera vez que estábamos solos desde que llegué, y me sentía nerviosa por razones que no quería analizar demasiado. «No sé cómo lo haces», me dijo, sirviéndose un whisky y ofreciéndome una copa de vino que rechacé cortésmente. «En 2 semanas has logrado más progreso con ella que todos los especialistas en 3 años. No hago nada especial», le contesté, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. Con Antonella sentía una conexión que no podía explicar, como si hubiera estado esperando toda mi vida a conocerla. «Sí haces algo especial, Alejandra. Le das algo que yo no he podido darle desde que murió Isabela». «¿Qué es eso?» «Paz, la tranquilidad de saber que alguien la va a cuidar sin juzgarla, sin presionarla para que sea lo que no puede ser». Nos quedamos callados un rato. Yo observaba las llamas de la chimenea, tratando de no pensar en cómo se veía Damián con la luz dorada bailando en su rostro. Últimamente me había estado dando cuenta de cosas que no debería notar, cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía de verdad, cómo tenía la costumbre de pasarse la mano por el cabello cuando estaba pensando, cómo su presencia llenaba cualquier habitación donde estuviera. «Alejandra», me dijo de repente, y su voz sonaba diferente, más ronca. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Y no me digas que fue solo por el dinero. ¿Pudiste conseguir trabajos mejor pagados en la ciudad?» La pregunta me tomó por sorpresa, porque la verdad era que yo misma no estaba segura de la respuesta. «No lo sé», admití finalmente. «Desde que te conocí en el aeropuerto, sentí como si tuviera que estar aquí. Sé que suena tonto, pero cuando me platicaste de Antonella, algo en mi interior me dijo que podía ayudarla». «No suena tonto para nada», me dijo, y cuando volteé a verlo, tenía esa mirada intensa que me ponía el corazón a 1000. «Yo sentí lo mismo. Desde que te abracé por error, supe que ibas a ser importante en nuestras vidas. Había algo en el aire esa noche, una tensión que ninguno de los dos se atrevía a reconocer». Damián se acercó un poco más en el sillón, y por un momento pensé que iba a decir algo más, algo que cambiaría todo entre nosotros. Pero justo en ese momento escuchamos pasos en la escalera. «Papá», era la voz de Antonella, tan bajita que casi no se escuchaba, pero era su voz, las primeras palabras que le decía a su papá en semanas. Damián se levantó como resorte y corrió hacia las escaleras. Antonella estaba ahí parada en camisón, con su conejito de peluche en los brazos. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó, agachándose para quedar a su altura. «No puedo dormir», susurró ella, y luego me volteó a ver a mí. «Alejandra, ¿puede contarme un cuento?». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No solo había hablado, sino que me había pedido específicamente a mí. Damián me miró con una sonrisa tan grande que me dolieron las mejillas de solo verla. «Por supuesto que puede», me dijo, y había tanta gratitud en su voz que me dieron ganas de llorar. Subí con Antonella a su cuarto y me senté en la orilla de su cama. Era la primera vez que entraba ahí desde que llegué, entonces. Era un cuarto hermoso, pintado de rosa pastel, con estantes llenos de libros y juguetes que claramente no había tocado en mucho tiempo. «¿Qué cuento quieres que te lea?», le pregunté. «No de un libro», me dijo, acomodándose bajo las cobijas. «Un cuento tuyo». Así que le inventé un cuento sobre una niña valiente que vivía en un castillo mágico.
donde la cocina era el lugar más poderoso de todos, porque ahí se creaban pociones especiales hechas de amor y cariño que podían curar cualquier tristeza. Cuando terminé el cuento, Antonella ya se estaba quedando dormida, pero antes de cerrar los ojos completamente, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Alejandra, tú me haces sentir segura como mi mamá me hacía sentir. Bajé a la sala con lágrimas en los ojos. Damián me estaba esperando, y cuando me vio llorar se preocupó. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está perfecta, le dije, limpiándome las mejillas. Me dijo que la hago sentir segura como su mamá. Damián se acercó y, sin previo aviso, me abrazó. Era la segunda vez que nos abrazábamos, pero esta vez no fue por error. Era intencional, era gratitud, era algo que ninguno de los dos quería analizar demasiado. Gracias, me susurró al oído. Gracias por devolverme a mi hija. En ese momento, con los brazos de Damián alrededor de mí y la certeza de que Antonella estaba sanando, me di cuenta de algo aterrador. Me estaba enamorando de esta familia que no era mía. Los días siguientes fueron como vivir en una burbuja de felicidad que sabía que era demasiado perfecta para durar. Antonella había comenzado a hablar más. No mucho, pero las palabras llegaban como gotitas de lluvia después de una sequía. Buenos días, Alejandra. ¿Puedo ayudarte? Me gusta cuando cocinas. Cada frase era un pequeño milagro que me llenaba el corazón, pero fue precisamente esa felicidad la que me hizo bajar la guardia y empezar a notar cosas que tal vez debería haber visto antes. Una mañana, mientras limpiaba el estudio de Damián, encontré unos documentos esparcidos en su escritorio. No era mi intención espiar, pero una palabra saltó a mis ojos. Accidente. Era el expediente del seguro sobre la muerte de Isabela. No pude evitar leerlo, y lo que vi me dejó helada. El reporte de la policía mencionaba que los frenos del auto habían fallado completamente, pero había una nota al margen que decía: recomendación, investigación más profunda requerida. Sin embargo, el caso había sido cerrado abruptamente apenas 2 semanas después del accidente. ¿Por qué cerrarían tan rápido la investigación de la muerte de una mujer joven y sana? Esa tarde, cuando Damián llegó del trabajo, me costó trabajo actuar normal. Durante la cena, lo observé más detenidamente. Se veía cansado, pero había algo más en sus ojos. Una preocupación que iba más allá del trabajo o la paternidad. ¿Todo bien en la oficina?, le pregunté mientras cortaba la carne de Antonella en pedacitos pequeños. Los de siempre, respondió, pero evitó mi mirada. Ignacio ha estado presionando para que firmemos unos contratos nuevos. Dice que es urgente, pero no me convencen los términos. Ignacio, mi socio comercial, aclaró rápidamente. Maneja la parte financiera del negocio mientras yo me ocupo de las operaciones. Algo en la manera como lo dijo me puso alerta. Era demasiado casual, demasiado explicado. Esa noche, después de acostar a Antonella, decidí hacer algo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar. Bajé al estudio de Damián y comencé a revisar más documentos. Lo que encontré me quitó el sueño por completo. Había varios contratos donde la firma de Damián se veía diferente, como si hubiera sido falsificada. Algunos documentos importantes tenían fechas que no concordaban con los registros bancarios, y lo más perturbador, había transferencias millonarias autorizadas por Damián Salinas en fechas donde él estaba viajando por trabajo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar una carpeta escondida en el último cajón del escritorio. Dentro había fotografías de Isabela con un hombre que no era Damián. Las fotos eran claramente románticas. Abrazos, besos, cenas íntimas. El hombre era atractivo, de unos 40 años, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. En la última foto había una dedicatoria escrita a mano. Para mi amor eterno. Ignacio, pronto seremos libres. Con todo mi corazón, Isabela. Se me cayó el mundo encima. Isabela había tenido un romance con Ignacio Mendoza, el socio de Damián, y por las fechas de las fotos, el romance había durado al menos 2 años antes de su muerte. Pero había más. En un sobre separado encontré algo que me dejó sin respiración. Un sobre cerrado dirigido a Damián que nunca había sido abierto. La fecha del matasellos era 2 días antes del accidente. Con las manos temblando, abrí la carta. Era de Isabela. Damián, cuando leas esto ya habré hablado contigo sobre nuestra separación. Sé que te va a doler.
pero no puedo seguir viviendo una mentira. Ignacio y yo nos amamos, y he decidido comenzar una nueva vida con él. También hay algo sobre Antonella que necesitas saber, algo que debí decirte hace mucho tiempo. Ven a casa temprano el viernes. Tenemos que hablar, Isabela. Damián nunca había leído esa carta. ¿Por qué? ¿Y qué era lo que Isabela necesitaba decirle sobre Antonella? Los siguientes días traté de actuar normal, pero me estaba volviendo loca con todas estas preguntas. Durante las comidas, observaba a Antonella con nuevos ojos, buscando algún parecido con Ignacio. Tenía los ojos de Damián. Eso era innegable. Pero había algo en su sonrisa, en la forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Una tarde, mientras Antonella dibujaba en la sala, me atreví a preguntarle sobre su mamá. ¿Te acuerdas mucho de ella, mi amor? Antonella dejó de dibujar y me miró con esos ojos grandes y tristes. A veces sueño con ella, me dijo en voz bajita, pero en los sueños está triste. Siempre está llorando. ¿Sabes por qué estaba triste? Antonella se encogió de hombros. Papá y ella peleaban mucho. Yo me escondía en mi cuarto, pero los escuchaba gritar. Mamá decía que ya no podía más, que tenía que decir la verdad. ¿Qué verdad, mi amor? No sé, pero después de esas peleas, mamá se iba de la casa por muchas horas. Cuando regresaba, olía diferente. Olía diferente, como a perfume de otro hombre. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había descubierto. Isabela tenía un romance con Ignacio. Planeaba dejar a Damián. Había algo importante sobre la paternidad de Antonella que nunca llegó a confesar. Y 2 días después de escribir esa carta, murió en un accidente automovilístico. ¿Sería posible que...? No podía pensar eso. Pero la duda ya estaba plantada en mi mente como una semilla venenosa. Al día siguiente, Damián anunció durante el desayuno que tendría que viajar por trabajo durante el fin de semana. Es una junta importante con unos inversionistas de Monterrey, explicó. Ignacio ya confirmó los detalles. Apenas se fue. Tomé una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Llamé al número que había encontrado en uno de los documentos del estudio. Licenciado Ramírez, contestó una voz profesional. Buenos días. Soy asistente del señor Salinas. Necesito confirmar algunos detalles sobre la investigación del accidente de la señora Isabela Salinas. Hubo una pausa larga. Señorita, ese caso fue cerrado hace 3 años. Lo sé, pero encontramos algunos documentos que sugieren que tal vez se pasaron por alto ciertos detalles. ¿Qué tipo de detalles? Bueno, por ejemplo, el hecho de que los frenos fueron saboteados. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Quién le dijo eso? Está en el reporte preliminar. Licenciado. Señorita, no sé quién es usted, pero le voy a dar un consejo. Deje ese asunto en paz. Hay gente muy poderosa que no quiere que se reabra esa investigación. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Acababa de confirmar mis peores sospechas. La muerte de Isabela no había sido un accidente. Y alguien con mucho poder había asegurado que la investigación se cerrara sin llegar a la verdad. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Esa tarde, mientras Antonella tomaba su siesta, decidí revisar una vez más el estudio de Damián. Esta vez buscaba algo específico. Alguna pista sobre quién habría querido matar a Isabela. Lo que encontré me dejó sin palabras. En una carpeta marcada como confidencial, había documentos que mostraban transferencias masivas de dinero de las cuentas de la empresa hacia cuentas en el extranjero. Las fechas coincidían exactamente con los viajes de Damián, lo que significaba que alguien estaba usando sus ausencias para robar dinero de la compañía. Y todas las transferencias estaban autorizadas por Ignacio Mendoza. Isabela había descubierto el fraude. Por eso quería hablar con Damián. Por eso Ignacio la había matado. Pero si Ignacio era capaz de matar para proteger sus secretos, ¿qué haría si descubría que yo sabía la verdad? Guardé todos los documentos exactamente como los había encontrado. Pero mi mente era un huracán de pensamientos contradictorios. Debía contarle a Damián lo que había descubierto. ¿Y si él ya lo sabía? ¿Y si estaba involucrado? No, eso era imposible. La tristeza en sus ojos cuando hablaba de Isabela era demasiado real para ser actuada. Cuando Damián regresó de su viaje el domingo por la noche, yo estaba hecha un manojo de nervios. Durante la cena, lo observé discretamente, buscando alguna señal de que supiera algo sobre las actividades de Ignacio. Pero se veía normal, cansado del viaje pero feliz de estar en casa.
¿Cómo estuvo todo por acá?, me preguntó mientras cortaba su bistec. Muy bien. Antonella y yo hicimos galletas de avena y leímos toda la colección de Matilda. Le contesté, tratando de sonar casual. Papá, Alejandra me enseñó a hacer trenza francesa, interrumpió Antonella, tocándose el cabello que efectivamente había peinado esa mañana. Te queda preciosa, mi amor, le dijo Damián. Pero cuando me volteó a ver, había algo diferente en su mirada, algo más intenso. Después de acostar a Antonella, Damián me pidió que lo acompañara a la terraza. Hacía una noche hermosa, con las estrellas brillando como diamantes sobre nuestras cabezas. Nos sentamos en los sillones de mimbre, y por primera vez en días, traté de relajarme. Alejandra, me dijo de repente, y su voz sonaba diferente, más vulnerable. Necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía lo que había descubierto? Estos últimos meses han sido diferentes, continuó, volteándose para verme de frente. Cuando llegaste aquí, pensé que solo necesitaba a alguien que cuidara a Antonella. Pero has hecho mucho más que eso. Solo hago mi trabajo, murmuré, aunque sabíamos que eso no era del todo cierto. No, no es solo tu trabajo. Has traído vida a esta casa. Has devuelto la sonrisa a mi hija y a mí. Me has hecho sentir vivo otra vez. Se acercó un poco más, y pude oler su loción, esa que ya había aprendido a reconocer y que siempre me hacía sentir mariposas en el estómago. Damián, empecé, pero no sabía cómo terminar la frase. Sé que esto es complicado, me interrumpió. Sé que hay diferencias entre nosotros. Sé que trabajo para ti. Sé que todo esto está mal en muchos sentidos. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. ¿Qué sientes?, le pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Que me estoy enamorando de ti, Alejandra. Y sé que es una locura. Sé que tú mereces algo mejor que un viudo con una hija traumatizada y un montón de equipaje emocional. Pero no lo dejé terminar, sin pensar en las consecuencias. Me acerqué y lo besé. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si ninguno de los dos pudiera creer que estaba pasando, pero después se volvió más profundo, más desesperado, como si hubiéramos estado esperando ese momento durante meses. Cuando finalmente nos separamos, los dos estábamos respirando agitadamente. Alejandra, susurró mi nombre como una oración. Yo también, le dije. Yo también me estoy enamorando de ti. Me tomó la cara entre sus manos, y por un momento todo fue perfecto. No importaban los secretos que había descubierto. No importaban las diferencias entre nosotros. No importaba nada más que esa conexión que sentíamos. Pero entonces algo cambió en su expresión. Se puso pálido de repente, como si hubiera visto algo que lo aterrorizaba. ¿Qué pasa?, le pregunté, preocupada. Es que, cuando te veo así, con la luz de la luna, se pasó una mano por el cabello nerviosamente. Te pareces tanto a ella, Alejandra, a Isabela. Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. ¿Te estás enamorando de mí o de su recuerdo? No, no es eso, dijo rápidamente, pero la duda ya estaba plantada. Es solo que hay algo en ti, en tu manera de sonreír, en tus gestos. Desde el primer día que te vi me recordaste a ella. Me levanté del sillón, sintiéndome súbitamente expuesta y vulnerable. Creo que debería irme a dormir, le dije. Alejandra, espera, no lo malentiendas. No hay nada que malentender, Damián. Buenas noches. Subí a mi cuarto con lágrimas en los ojos, sintiéndome como una tonta. ¿Cómo había pensado que alguien como él podría enamorarse de verdad de alguien como yo? Probablemente solo veía en mí un reemplazo conveniente para su esposa muerta. Pero mis dudas no duraron mucho. Al día siguiente, Damián no se fue temprano a trabajar como de costumbre. Me esperó en la cocina con una taza de café y una expresión de disculpa que me partió el corazón. No dormí nada, me dijo cuando bajé a desayunar. Me quedé toda la noche pensando en lo que dije, y me di cuenta de que sonó horrible. No importa, mentí, sirviéndome café sin mirarlo. Sí importa, y quiero explicarte. Se acercó y me tomó suavemente del brazo. Es cierto que hay cosas tuyas que me recuerdan a Isabela, pero no es por eso que me enamoré de ti. Entonces, ¿por qué? Por tu risa cuando juegas con Antonella, por la manera como canturreras mientras cocinas, por cómo te quedas dormida leyendo en el sillón de la sala,
por cómo hablas con las plantas del jardín como si fueran tus amigas, por tu valor para dejar tu vida en Puebla y venir a cuidar a una niña traumatizada sin saber si serías capaz de ayudarla. Con cada palabra que decía, sentía que mi corazón se derretía un poco más. Isabela, tenía sus propias cualidades, su propia personalidad, pero tú eres tú, Alejandra, y es de ti de quien me enamoré. Damián, no quiero presionarte, me interrumpió. Sé que esto es complicado, sé que hay muchas razones por las que esto podría salir mal, pero quería que supieras que mis sentimientos por ti no tienen nada que ver con ella. Lo abracé entonces, porque necesitaba sentir que era real, que no era solo mi imaginación. También tengo miedo, admití contra su pecho. Miedo de no ser suficiente, miedo de que esto arruine lo que hemos construido con Antonella, miedo de... ¿De qué más? Estuve a punto de contarle todo lo que había descubierto sobre Ignacio, sobre las transferencias de dinero, sobre la carta de Isabela que nunca había leído, pero algo me detuvo. Tal vez era cobardía, o tal vez era el instinto de protegerlo de una verdad que podría destruirlo, miedo de enamorarme demasiado y que después todo se acabe. Terminé diciendo, no se va a acabar, me prometió, besándome la frente. Te lo prometo, pero las promesas, por más sinceras que sean, no siempre se pueden cumplir, porque esa misma tarde, mientras Damián estaba en una junta y Antonella jugaba en el jardín, recibí una llamada que cambiaría todo. «¿Señorita Torres?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo. Mi nombre es Ignacio Mendoza. Soy el socio comercial de Damián. Creo que es hora de que usted y yo tengamos una conversación». El teléfono casi se me resbaló de las manos. ¿Una conversación sobre qué? Sobre su curiosidad por ciertos documentos que no le corresponden, sobre llamadas telefónicas que no debería haber hecho, y sobre lo inconveniente que podría resultar su presencia en la vida de mi querido socio. Sabía, de alguna manera, Ignacio sabía que había estado investigando. No sé de qué me habla. Traté de sonar calmada, pero mi voz me traicionó. Por supuesto que sabe. Señorita Torres, la pregunta es, ¿qué piensa hacer con esa información? Porque le aseguro que si intenta causarle problemas a Damián o a su familia, se va a arrepentir. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. Ignacio no solo sabía que había descubierto sus secretos, sino que me estaba amenazando directamente. Y por primera vez desde que llegué a esa casa, tuve miedo de verdad. La amenaza de Ignacio me tuvo en vilo durante días. Cada ruido extraño en la casa me ponía los nervios de punta. Cada auto que se estacionaba frente a la mansión me hacía correr a la ventana. Pero no podía contarle nada a Damián. No todavía. Necesitaba más pruebas. Algo concreto que demostrara todo lo que había descubierto. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Era un miércoles por la mañana cuando sonó el teléfono de la casa. Damián ya se había ido al trabajo y Antonella estaba en su clase de pintura. Así que contesté yo. «¿Residencia Salinas?», respondí. «Habla el doctor Herrera, del Laboratorio Clínico San Rafael. Tengo listos los resultados que solicitó el señor Mendoza». Mi corazón se detuvo por un segundo. «Perdón, los análisis de paternidad que pidió para la menor Antonella Salinas ya están listos para recoger». «¿Análisis de paternidad?», repetí, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Sí, los que comparan el ADN de la niña con el del señor Ignacio Mendoza. ¿Viene hoy por ellos o prefiere que se los enviemos?» Yo, «Sí, voy por ellos», logré decir antes de que me colgara. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Ignacio había ordenado una prueba de paternidad para Antonella. Eso solo podía significar una cosa. Él sospechaba, o más bien sabía, que era el padre biológico de la niña. Sin pensarlo 2 veces, tomé las llaves del auto que Damián me había dado para emergencias y manejé hasta el laboratorio. El trayecto se me hizo eterno, con 1000 pensamientos cruzándose por mi cabeza. Si Ignacio era el padre de Antonella, si Isabela había planeado huir con él, si él la había matado para mantener el secreto. En el laboratorio, fingí ser la asistente de Ignacio y recogí los resultados sin problemas. Mis manos temblaban cuando abrí el sobre en el auto. Resultado: 99,8% de probabilidad de paternidad positiva entre Ignacio Mendoza Ruiz y Antonella Salinas García. Se me cayó el mundo encima. Era cierto. Antonella no era hija de Damián.
Era hija del hombre que había asesinado a su madre. Durante el camino de regreso a casa, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar más evidencias antes de contarle todo a Damián. Algo me decía que Ignacio no se quedaría de brazos cruzados ahora que sabía que yo estaba investigando. Esa tarde, mientras Antonella dibujaba en su cuarto, decidí hacer otra búsqueda en el estudio de Damián. Esta vez sabía exactamente qué buscar. Alguna evidencia del sabotaje al auto de Isabela. Lo que encontré fue aún peor de lo que imaginaba. En una carpeta escondida detrás de otros archivos, había facturas de un taller mecánico a nombre de Ignacio. Fechadas 3 días antes del accidente de Isabela, los servicios listados incluían revisión completa del sistema de frenos para un auto del mismo modelo y año que el de Isabela, pero lo más escalofriante era una grabación de audio en un dispositivo USB que estaba junto a las facturas, con las manos temblorosas. Lo conecté a la computadora de Damián. Era una conversación telefónica entre Ignacio e Isabela, grabada aparentemente sin que ella lo supiera. «Ignacio, ya no puedo más con esta mentira», decía la voz de Isabela, y sonaba cansada, desesperada. «Antonella se parece más a ti cada día. Damián va a darse cuenta. Cálmate. Amor, nadie tiene que enterarse de nada. Sí tienen que enterarse. Ya hablé con el abogado. Voy a pedirle el divorcio a Damián este viernes, y le voy a decir la verdad sobre Antonella. Isabela, no puedes hacer eso. Piensa en todo lo que perdería. Mi reputación, mi posición en la empresa, mi familia. ¿Y qué hay de lo que pierdo yo todos los días viviendo esta farsa? ¿Qué hay de lo que pierde nuestra hija al no conocer a su verdadero padre? Escúchame bien, Isabela. Si intentas arruinar mi vida, te vas a arrepentir. Tengo demasiado que perder como para dejar que una mujer histérica destruya todo por lo que he trabajado. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. La grabación terminaba ahí, pero era suficiente. Ignacio había amenazado a Isabela, y 3 días después ella estaba muerta. Apagué la computadora con las manos temblorosas y guardé todo exactamente como lo había encontrado. Tenía que pensar cuidadosamente en cómo manejar esta información. No era solo que Ignacio hubiera matado a Isabela. También había estado robando dinero de la empresa durante años, usando las ausencias de Damián para falsificar su firma en documentos importantes, pero lo que más me aterrorizaba era pensar en lo que haría si descubría que yo tenía todas estas pruebas. Esa noche, durante la cena, observé a Antonella con nuevos ojos. Ahora que sabía la verdad, podía ver los rasgos de Ignacio en su rostro, la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, incluso ciertos gestos que había notado pero sin darles importancia. «¿Estás bien, Alejandra?», me preguntó Damián. «Te ves pálida». «Solo estoy un poco cansada». Mentí, forzando una sonrisa. Pero no estaba bien. Estaba cargando con un secreto que podría destruir la vida de las 2 personas que más amaba en el mundo. ¿Cómo le dices a un hombre que la hija que ha criado y amado durante 8 años no es suya? ¿Cómo le explicas que su esposa lo engañó durante años con su mejor amigo y socio comercial? Después de acostar a Antonella, Damián y yo nos sentamos en la sala como habíamos hecho tantas noches. Pero esta vez yo no podía relajarme. Cada vez que lo veía sonreír, pensaba en cómo esa sonrisa se borraría para siempre cuando supiera la verdad. «Te amo», me dijo de repente, tomando mi mano entre las suyas. «Yo también te amo», le respondí, y era cierto. Lo amaba desesperadamente, lo cual hacía todo esto aún más doloroso. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?», me preguntó, acercándose para besarme. «¿Qué? Que no hay secretos entre nosotros, que puedo ser completamente honesto contigo, y tú conmigo». Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. «Si supiera». «Damián», empecé, pero me detuvo con un beso. «Te amo, Alejandra Torres», me susurró contra los labios, «y quiero pasar el resto de mi vida amándote». Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama. Tenía que tomar una decisión, contarle a Damián todo lo que había descubierto, o seguir callada para protegerlo del dolor. Pero la decisión se tomó sola cuando, al día siguiente, recibí otra llamada. «Señorita Torres». Era la voz de Ignacio otra vez. «Creo que tiene algo que me pertenece. No sé de qué habla. Los resultados del laboratorio que recogió ayer, muy inteligente de su parte. Debo admitir, pero también muy peligroso. Usted mató a Isabela.
le dije, ya sin poder guardar el secreto. Se rió, una risa fría que me heló la sangre. Isabela se mató sola con su estupidez, yo solo. Aceleré un poco el proceso. ¿Cómo puede decir eso? Era la madre de su hija. Antonella es mi hija. Sí, pero Isabela iba a arruinar todo por un ataque de culpa. No podía permitirlo. Damián merece saber la verdad. Damián no va a saber nada, porque usted va a mantener la boca cerrada, o tanto usted como la pequeña Antonella van a tener un accidente muy similar al de Isabela. La línea se cortó, y yo me quedé ahí temblando, entendiendo que ahora no solo se trataba de secretos familiares, se trataba de vida o muerte. Las amenazas de Ignacio me tenían al borde del colapso nervioso. Durante días viví con el miedo constante de que algo terrible le pasara a Antonella o a mí. Cada vez que salía de la casa, miraba por encima del hombro. Cada vez que Antonella se tardaba en regresar de la escuela, me entraba el pánico. Pero el destino tenía otros planes, y la verdad llegaría de una manera que jamás habría imaginado. Era un viernes por la mañana cuando sonó mi celular. Era Mariana, mi hermana, y su voz sonaba desesperada. Alejandra, tienes que venir. Mamá está muy mal. Los doctores dicen que tal vez no pase de esta noche. Se me vino el mundo encima. Corrí a contarle a Damián, quien inmediatamente me dijo que tomara su auto y fuera a Puebla. Antonella quería acompañarme, pero le expliqué que tenía que quedarse porque los hospitales no eran lugares para niños. El viaje a Puebla se me hizo eterno. Mamá había estado luchando contra la diabetes durante años, pero las últimas semanas había empeorado mucho. Durante todo el camino, rogué que llegara a tiempo para despedirme de ella. Cuando llegué al hospital, Mariana me estaba esperando en el lobby, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cómo está?, le pregunté, abrazándola fuerte. Muy mal, hermana, pero está consciente. Ha estado preguntando por ti. Dice que necesita decirte algo importante antes de... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. El cuarto de mamá estaba lleno de máquinas que pitaban constantemente. Se veía tan pequeña en esa cama grande, tan frágil. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron un poco. Alejandra, mi niña, me dijo con voz débil, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Aquí estoy, mamá. No te preocupes por nada. Sí me preocupo, mija. Me preocupo mucho, porque hay cosas que debí decirte hace mucho tiempo. Le tomé la mano, que estaba fría como hielo. No tienes que decir nada ahora, solo descansa. No, Alejandra, si no te lo digo ahora, me voy a morir con este peso en el alma. Mariana salió del cuarto para darnos privacidad, y mamá esperó hasta que estuviéramos solas. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste por qué no querías que trabajaras para los Salinas? Sí, mamá, fue porque yo trabajé para esa familia hace muchos años, antes de que tú nacieras. ¿Trabajaste para ellos? Era la gobernanta de la casa, don Eduardo Salinas y su esposa, Esperanza. Tenían 3 hijos, Eduardo Jr., Carlos y la más pequeña, Esperanza, como su mamá. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué, pero algo en su tono me decía que esta historia era más importante de lo que parecía. La niña Esperanza era muy rebelde, muy caprichosa. A los 17 años se enamoró del jardinero, un muchacho muy guapo pero sin educación, sin dinero. Sus papás se opusieron rotundamente a esa relación. Mamá tosió, y vi unas gotas de sangre en el pañuelo. Me asusté, pero ella me hizo señas de que siguiera escuchando. Pero Esperanza era terca como una mula. Se siguió viendo con el muchacho a escondidas, hasta que quedó embarazada. Cuando don Eduardo se enteró, armó tal escándalo que se escuchó en toda la colonia. Corrió al jardinero a patadas y encerró a Esperanza en su cuarto hasta que naciera el bebé. ¿Y qué pasó con el bebé? Mamá cerró los ojos, como si le doliera recordar lo que venía después. Nacieron 2 bebés, Alejandra, gemelas, niñas idénticas, hermosas como 2 angelitos, gemelas. La familia decidió quedarse solo con una de las niñas. A la otra la iban a mandar a un orfanato en otra ciudad, para que nadie supiera nunca de su existencia. Mi sangre se heló. Mamá, ¿qué me estás tratando de decir? Yo no podía permitir que mandaran a ese orfanato a esa bebé inocente.
así que le rogué a don Eduardo que me dejara adoptarla. Le dije que me la llevaría lejos, que nadie sabría nunca que esa niña tenía sangre Salinas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que mi mente procesara completamente lo que estaba escuchando. La niña que se quedaron la llamaron Isabela, a la que yo adopté. A ti, mija, te puse Alejandra. No, susurré, negando con la cabeza. No puede ser. Eres Alejandra Salinas, mi amor. Eres la hermana gemela de Isabela Salinas de Mendoza. El mundo se detuvo. Todo dejó de tener sentido. ¿Isabela era mi hermana gemela? La esposa muerta de Damián era mi hermana. Por eso te parecías tanto a ella, continuó mamá, luchando por cada palabra. Por eso Damián se sintió tan atraído hacia ti desde el primer momento. Por eso Antonella te aceptó tan fácilmente, porque en el fondo, todos ustedes sabían que había una conexión. Mamá, esto no puede ser verdad. Es verdad, mi niña. Y ahora entiendes por qué no quería que trabajaras para esa familia. Tenía miedo de que alguien se diera cuenta del parecido, de que se descubriera el secreto. ¿Alguien más sabe esto? Don Eduardo murió hace años, su esposa también. Los hermanos de tu madre biológica viven en el extranjero. Solo quedaba una persona que podía reconocerte. ¿Quién? Ignacio Mendoza. Él era amigo de la familia desde joven. Estuvo presente el día que nacieron las gemelas. Si alguien podía darse cuenta de quién eras realmente, era él. Ahora todo tenía sentido. Por eso Ignacio me había estado amenazando. No solo sabía que había descubierto sus crímenes, sabía exactamente quién era yo, sabía que era la hermana gemela de la mujer que había asesinado. Mamá, ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque quería protegerte, mija. Porque sabía que si algún día regresabas a esa familia, tu vida correría peligro. Los Salinas tienen muchos secretos, mucho dinero, mucho poder. Son peligrosos cuando se sienten amenazados. Pero yo necesitaba saber. Sí, necesitabas saber. Y por eso te lo estoy diciendo ahora. Porque Ignacio Mendoza es un hombre muy peligroso, Alejandra. Él sabe quién eres. Y eso te convierte en una amenaza para él. ¿Por qué? Porque si eres reconocida oficialmente como Alejandra Salinas, tienes derecho a una parte de la herencia familiar. Y eso significaría que tendrías poder para investigar los negocios de la familia, para hacer preguntas incómodas sobre la muerte de tu hermana. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Era la hermana gemela de Isabela. Antonella era mi sobrina. Damián era mi cuñado. Y me había enamorado de él. Mamá, ¿qué voy a hacer? Tienes que tener mucho cuidado, mi amor. Ignacio ya mató a una hermana Salinas. No dudará en matar a la otra si se siente amenazado. Esas fueron casi las últimas palabras coherentes que mamá me dijo. Esa noche, mientras Mariana y yo velábamos a su lado, Amparo García, la única madre que había conocido, cerró los ojos para siempre. Durante el funeral, no pude dejar de pensar en todo lo que me había revelado. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Mi parecido inexplicable con Isabela, la conexión instantánea con Antonella, la familiaridad que había sentido en la mansión desde el primer día. Pero lo que más me atormentaba era la pregunta que no me atrevía a responder. ¿Qué iba a hacer con esta información? Regresé a la mansión Salinas 3 días después del funeral, con un peso en el corazón que no era solo por la muerte de mamá. Era el peso de la verdad, una verdad que podría salvar o destruir a las personas que más amaba. Cuando Damián me abrazó en la puerta, cuando Antonella corrió hacia mí gritando, «Alejandra, te extrañé», supe que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Le diría a Damián que era la hermana gemela de su esposa muerta, que me había enamorado de mi cuñado, que Antonella era mi sobrina, no solo la niña que cuidaba. Esa noche, viendo a Damián y Antonella cenando juntos como la familia que habían sido siempre, supe que tenía que protegerlos de Ignacio, costara lo que costara. Los días que siguieron al funeral de mamá fueron los más difíciles de mi vida. Cargaba con un secreto que me pesaba como una piedra en el pecho. Yo era Alejandra Salinas, hermana gemela de Isabela, y eso significaba que Antonella era mi sobrina y Damián era mi cuñado. Cada vez que él me besaba, cada vez que me decía, «Te amo», sentía como si estuviera traicionando la memoria de mi hermana. Pero había algo aún más urgente que resolver. Ignacio Mendoza sabía quién era yo.
y eso nos ponía a Antonella y a mí en peligro mortal. Decidí que tenía que reunir más evidencias antes de confrontar a nadie. Una mañana, mientras Damián estaba en una junta importante y Antonella en la escuela, bajé al estudio y fotografié todos los documentos comprometedores que había encontrado. Las transferencias fraudulentas, las facturas del taller mecánico, la grabación de audio, los resultados de la prueba de paternidad. Guardé todo en un sobre dirigido a un abogado de confianza que había encontrado en internet, junto con una carta explicando toda la situación. Si algo me pasaba, al menos habría evidencia de los crímenes de Ignacio. Esa tarde, cuando fui a recoger a Antonella de la escuela, noté un auto negro que nos siguió durante todo el camino a casa. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma frente a la niña. «Alejandra, ¿estás bien?», me preguntó Antonella mientras entrábamos a la casa. «Te ves asustada». «Solo estoy un poco cansada, mi amor», le mentí, abrazándola fuerte. «¿Qué te parece si hacemos galletas de chocolate mientras esperamos a que llegue tu papá?». Cocinar siempre nos tranquilizaba a las dos, así que nos fuimos a la cocina. Antonella estaba contándome sobre su día en la escuela cuando sonó mi celular. Era un número que no reconocía. «Diga, señorita Torres, mi nombre es Roberto Vega. Soy el director de la escuela Benito Juárez». «Perdón, Antonella estudia en el colegio Montessori». «No, señorita. Tengo aquí a la niña Antonella Salinas. Dice que usted es su tutora. Vino un hombre esta mañana diciendo que la niña tenía una cita médica urgente y se la llevó. Pero ahora la niña está aquí llorando, diciendo que el hombre no la llevó al doctor». Se me helaron las venas. Volteé a ver a Antonella, que estaba tranquilamente mezclando la masa para galletas junto a mí. «Señor, debe haber una confusión. Antonella está aquí conmigo. ¿Está segura? Porque tengo a una niña idéntica a su descripción, muy angustiada, pidiendo por su papá y por usted». Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Cómo era posible que hubiera dos Antonellas? ¿Y quién se había llevado a...? En ese momento entendí todo. Antonella tenía una prima, la hija de algún familiar de los Salinas que se parecía a ella. Ignacio había secuestrado a la niña equivocada, pensando que era Antonella. Mi celular sonó de nuevo. Esta vez era Ignacio. «Veo que ya se enteró de mi pequeño error», me dijo con esa voz fría que me aterrorizaba. «¿Dónde está esa niña? Ella no tiene nada que ver con esto». «Es cierto, fue un error de cálculo de mi parte. Pero no se preocupe, puedo remediar la situación fácilmente». «¿Qué quiere?». «Ya sabe lo que quiero, señorita Salinas, o debería decir, Alejandra Salinas». El hecho de que usara mi verdadero apellido me confirmó que sabía exactamente quién era yo. «Quiero que desaparezca de la vida de Damián para siempre. Que se vaya y nunca regrese. A cambio, liberaré a la niña que tengo aquí. Y tanto usted como Antonella seguirán vivas. ¿Y cómo sé que cumplirá su palabra? No lo sabe, pero es la única opción que tiene. ¿Dónde quiere que nos encontremos?» «En el almacén abandonado de la calle Industria 247. Venga sola. Si veo algún policía o si Damián la acompaña. Tanto usted como las dos niñas tendrán el mismo destino que su querida hermana Isabela». La línea se cortó. Me quedé parada en la cocina, viendo a Antonella que seguía mezclando la masa, completamente ajena al peligro que corríamos. Tenía que tomar una decisión rápida. No podía ir sola a enfrentar a Ignacio, pero tampoco podía poner en riesgo la vida de esa niña inocente que había secuestrado por error. Tomé mi celular y marqué el número de Damián. «Alejandra, amor, estoy en una junta. ¿Puede esperar?». «No, Damián, es una emergencia. Ignacio secuestró a una niña pensando que era Antonella». «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Es una larga historia, pero necesito que llames a la policía y que vengas a casa inmediatamente. No tenemos mucho tiempo». «Alejandra, me estás asustando. ¿Dónde está Antonella?». «Aquí conmigo, pero Ignacio piensa que la tiene él, Damián. Hay muchas cosas que no sabes sobre Ignacio. Sobre Isabela, sobre mí». «¿Qué cosas?». «Ignacio mató a Isabela, y yo soy la hermana gemela de Isabela». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Alejandra, ¿qué estás diciendo?». «Lo que oyes, Isabela y yo éramos gemelas separadas al nacer. Por eso me parezco tanto a ella. Por eso Antonella me aceptó tan fácilmente. Ignacio lo sabe, y por eso me quiere muerta. Esto no puede ser real. Es real, Damián. Y ahora una niña inocente está pagando las consecuencias. Llama a la policía y ven a casa.
Te voy a mandar la dirección donde tengo que encontrarme con él. Colgué antes de que pudiera responder. Me agaché frente a Antonella, que había dejado de mezclar, y me miraba con esos ojos grandes y preocupados. Antonella, mi amor, necesito que me escuches muy bien. Tu papá va a llegar en un rato con algunos policías, y tú te vas a quedar aquí con ellos, mientras yo voy a ayudar a una niñita que está en problemas. ¿Está bien? ¿Qué niñita? Una prima tuya que se parece mucho a ti. Un hombre malo se la llevó pensando que eras tú. Los ojos de Antonella se llenaron de lágrimas. ¿Va a estar bien? Sí, mi amor. Va a estar bien porque voy a traerla de vuelta. ¿Y tú vas a estar bien? Esa pregunta me partió el corazón. Le acaricié la mejilla, memorizando su carita por si era la última vez que la veía. Voy a estar bien, mi amor, te lo prometo. Alejandra, me dijo con voz pequeñita, te amo. Yo también te amo, Antonella, más de lo que puedes imaginar. Cuando llegaron Damián y la policía, ya tenía todo planeado. Les expliqué rápidamente la situación, les entregué copias de toda la evidencia que había recopilado contra Ignacio y les di la dirección del almacén. No vas a ir sola, me dijo Damián, tomándome de los brazos. Es demasiado peligroso. Tengo que ir. Si ve a la policía, va a matar a esa niña. Entonces iremos juntos. No, Damián. Tienes que quedarte con Antonella. Si algo me pasa, ella te va a necesitar. Alejandra, me dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Es cierto? ¿Eres realmente la hermana de Isabela? Sí, le respondí, pero eso no cambia lo que siento por ti o por Antonella. Todo este tiempo has estado cuidando a tu propia sobrina. Sí, y la he amado desde el primer día, igual que a ti. Me besó entonces. Un beso desesperado, lleno de miedo y amor. Regresa a casa, me susurró. Regresa con nosotros. Lo haré, le prometí, aunque ninguno de los dos sabía si sería una promesa que pudiera cumplir. Media hora después, estaba manejando hacia el almacén abandonado, con un dispositivo de grabación que la policía me había dado escondido en mi ropa. El plan era simple: hacer que Ignacio confesara todos sus crímenes mientras la policía escuchaba desde afuera, y después rescatar a la niña. Pero los planes, por más cuidadosos que sean, no siempre funcionan como uno espera. El almacén estaba tan silencioso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Entré despacio, con las manos temblando y el dispositivo de grabación bien escondido bajo mi blusa. La policía estaba afuera, esperando mi señal, pero yo sabía que tenía que ser muy cuidadosa. Una niña inocente dependía de que yo hiciera esto bien, puntual como siempre. Escuché la voz de Ignacio desde las sombras. Salió de detrás de unas cajas, elegante como siempre, pero con una frialdad en los ojos que me heló la sangre. ¿Dónde está la niña?, le pregunté, tratando de sonar valiente. Aquí está tu pequeña prima, me dijo, haciendo una seña hacia un rincón del almacén. Vi a una niñita de unos 8 años, atada a una silla, con los ojos vendados pero claramente aterrorizada. Se parecía tanto a Antonella que por un momento pensé que se había equivocado, y que era realmente ella. Déjala ir, le dije. Yo estoy aquí. Ya tienes lo que querías. ¿Lo que quería? Se rió. Lo que quería era que Isabela mantuviera la boca cerrada. Pero tu hermana siempre fue demasiado dramática, demasiado moral para su propio bien. Así que la mataste. La maté porque me obligó a hacerlo. Iba a arruinar todo por lo que había trabajado durante años. Mi posición en la empresa, mi matrimonio, mi reputación. Todo por decirle a Damián que Antonella era mi hija. Antonella tenía derecho a conocer a su verdadero padre. Antonella estaba mejor sin saberlo, gritó, y por primera vez lo vi perder el control. Damián es un buen padre. Yo nunca quise ser padre. Lo único que quería era a Isabela. Entonces, ¿por qué la mataste si la amabas? Porque el amor no sirve de nada si te va a destruir la vida. Isabela me dijo que iba a confesar todo. El affair, la paternidad de Antonella. Incluso había descubierto las transferencias de dinero que había estado haciendo. Así que decidiste matarla. Decidí protegerme. Sabotear los frenos de su auto fue fácil. Nadie sospecharía de un accidente automovilístico. Pero después aparecí yo. Sí, me miró con odio puro. Después apareciste tú. Al principio pensé que era una coincidencia cruel,
que Damián había contratado a alguien que se parecía a Isabela, pero cuando empezaste a hacer preguntas, cuando descubriste los documentos, supe que tenías que ser Alejandra Salinas, la hermana gemela que creían que había desaparecido para siempre. Exacto. Y no podía permitir que otra hermana Salinas arruinara mi vida. La niña en la silla empezó a llorar, y su llanto me partió el corazón. Tenía que acabar con esto rápido. Ya tienes tu confesión, le dije. Ahora déjanos ir a las dos. ¿Confesión? Se rió otra vez. ¿Crees que soy tan estúpido? Sé que traes una grabadora. Alejandra. Y sé que la policía está afuera. Se me helaron las venas. ¿Cómo lo sabía? Pero no importa, continuó, sacando una pistola de su saco, porque ninguno de ustedes va a salir vivo de aquí. Ignacio, no hagas esto. Esa niña no tiene nada que ver con nuestros problemas. Tiene que ver porque es testigo. Y los testigos son peligrosos. En ese momento, las puertas del almacén se abrieron de par en par y entraron corriendo varios policías, seguidos de Damián. «Suelta el arma», gritó uno de los oficiales. «No se acerquen o las mato a las dos», gritó Ignacio apuntándome con la pistola. «Ignacio», dijo Damián, acercándose lentamente con las manos en alto. «Déjalas ir. Esto es entre tú y yo. Esto es entre tu esposa muerta y yo, y ahora entre su hermana y yo. No sabía que Alejandra era hermana de Isabela. Por supuesto que no sabías. Nunca supiste nada, Damián. No supiste que Isabela me amaba a mí. No supiste que Antonella es mi hija. No supiste que durante años estuve robando dinero de tu empresa. ¿Antonella es tu hija?» Damián se quedó sin palabras. «Sí, es mi hija, y tú la has estado criando como si fuera tuya». Vi cómo el rostro de Damián se descomponía al procesar esta información. Pero entonces, algo increíble pasó. Su expresión cambió de dolor a determinación. «No me importa», dijo firmemente. «Antonella es mi hija en todo lo que realmente cuenta. La he criado, la he amado, he secado sus lágrimas, he sido su papá desde que nació. Eso no lo cambias tú, pero es mi sangre. La sangre no hace a una familia. Ignacio, el amor sí». Ignacio se estaba descontrolando cada vez más. Movía la pistola entre Damián y yo, sin saber a quién apuntar. «¿Y tú?», me gritó. «Se supone que estabas muerta. Se supone que solo había una hermana Salinas. Pero estoy viva», le dije, dando un paso hacia adelante. «Y voy a asegurarme de que pagues por lo que le hiciste a Isabela. Tú no puedes hacer nada. Eres solo una sirvienta». «No soy una sirvienta», le dije con más fuerza de la que sabía que tenía. «Soy Alejandra Salinas. Soy la hermana de la mujer que asesinaste. Soy la tía de la niña que has estado aterrorizando. Y soy la mujer que va a asegurar que nunca lastimes a mi familia otra vez». En ese momento de distracción, mientras Ignacio me gritaba, uno de los policías logró acercarse lo suficiente para taclearlo. La pistola se disparó al aire. Todos nos tiramos al suelo, y en la confusión, lograron arrestarlo. Corrí hacia la niña, que estaba llorando histéricamente, y la abracé mientras le quitaba las cuerdas y la venda de los ojos. «Ya pasó, mi amor», le susurré. «Ya estás a salvo». Damián llegó a donde estábamos, y nos abrazó a las dos. Estaba temblando tanto como yo. «¿Estás bien?», me preguntó, revisando que no tuviera heridas. «Estoy bien», le dije. «Estamos bien». Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, artículos de periódico y proceso legal. Ignacio fue acusado de asesinato en primer grado, fraude, secuestro y varios otros cargos. La evidencia que había recopilado fue suficiente para asegurar que pasara el resto de su vida en prisión, pero lo más difícil fue explicarle a Antonella toda la verdad. Se lo dijimos una tarde, los tres sentados en la sala de la casa. Le expliqué que era su tía, que su mamá había sido mi hermana gemela y que Damián no era su papá biológico. «¿Entonces tú eres como mi mamá?», me preguntó con esos ojos grandes e inocentes. «Soy tu tía», le expliqué, «pero te amo como si fueras mi hija. Y papá ya no es mi papá». Damián se acercó y la cargó en sus brazos. «Yo siempre voy a ser tu papá, mi amor, siempre. El hombre que te hizo no importa. Yo soy quien te ha cuidado, quien te ha amado, quien va a estar contigo para siempre». «¿Y Alejandra se va a quedar con nosotros?». Damián y yo nos miramos.
Habíamos hablado mucho durante esos días sobre lo que significaba todo esto para nuestra relación. Si quiere, me dijo, tomándome de la mano, si quiere quedarse con su familia. Claro que me quedo, les dije, abrazándolos a los dos. Esta es mi familia. 6 meses después, Damián y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en el restaurante La Mariposa, en la mesa 7 donde todo había comenzado. Antonella fue nuestra dama de honor, radiante en su vestido azul claro, hablando y riendo como la niña feliz que siempre debió ser. Durante la ceremonia, mientras Damián y yo intercambiábamos votos, pensé en Isabela, pensé en cómo el destino había tejido nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Un abrazo equivocado en un aeropuerto había llevado a descubrir una familia que no sabía que tenía, a salvar a una niña que resultó ser mi sobrina, y a encontrar un amor que comenzó con el fin de la mentira. Mariana ahora estudia medicina con el dinero de la herencia Salinas que oficialmente me correspondía. Antonella me llama mamá, sin dudarlo, y Damián y yo hemos construido una familia basada en amor, honestidad y segundo oportunidades. A veces, cuando veo a Antonella jugando en el jardín de la mansión que ahora es realmente mi hogar, me pregunto si Isabela puede vernos desde donde esté, y espero que sepa que su hija está segura, que está amada, y que finalmente encontró la paz que se le negó en vida, porque a veces, los mayores milagros comienzan con los errores más pequeños,